Buenos días, me da gusto que esté la familia aquí reunida. Realmente es una de las cosas que más anhelo y por las que más he estado orando, que mis hijos, los hijos de mis hijos, las esposas de mis hijos, mis sobrinos, mi familia, todo el pueblo que Dios vaya añadiendo, vaya llegando a su casa. Hoy día he venido a predicarme a mí mismo, ¿no? Más que todo. La palabra es como espada de doble filo, dice que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y que parte el alma y el espíritu. Y oí a un predicador decir que cuando uno predica, realmente si no se predica a sí mismo, no está predicando. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Por favor, pónganse de pie para que sea nuestro amo y Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tomando el control de lo que se diga en este día, que sea su palabra predicada. Padre amado, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, hemos venido a adorarte, a glorificarte, Señor. Hemos venido a alabarte con nuestras vidas, con nuestros cantos. Padre, pon en nosotros un corazón de carne, Señor bendito, para que tu semilla pueda dar frutos, Padre amado. Quítanos la sordera, la ceguera, danos entendimiento, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, para que podamos conocerte y entenderte y hacer tu voluntad, Señor. Señor bendito, que todo lo que se diga, Señor, sea tu palabra, Señor. No permitas que las maldiciones de este libro caigan sobre mí por añadir, por quitar, por cambiar el mensaje que tú traes a nuestras vidas, Padre. Sea tu palabra predicada, sea el poder de tu palabra transformando nuestras vidas, Señor. Padre amado, vamos a predicar tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que nos hable hoy día. Ponemos este tiempo, Señor bendito, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñenme con el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Dios Todopoderoso para leer su palabra, para comenzar con la enseñanza del día de hoy. Mateo 11, versículos del 28 al 30. Nos ponemos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Vamos a hacerlo para honrar, alabar y glorificar a Dios. No es al hombre a quien adoramos, sino al Señor de los señores. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabra de Dios. Tomen asiento. Bueno, el tema de hoy lo he titulado El fariseo que vive en mí. Puede ser el viejo hombre, el Adán, pero es el fariseo, no el religioso que tenemos dentro, que tengo dentro. El cristianismo no es una enseñanza, no es una ideología. El cristianismo es una naturaleza, ¿no? Es una naturaleza que se expresa con el carácter de Cristo en nosotros. Hemos visto cómo el Señor en el libro de Mateo nos invita a ir a Él. Aprended de mí, dice el Señor.
que soy manso y humilde. Ese es el carácter de nuestro Dios, manso y humilde. Y enfatiza diciendo de corazón, porque eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Un corazón puro, un corazón sincero, un corazón limpio. El corazón es lo que el Señor ve. Él no ve lo exterior. Él no ve lo que tenemos por fuera. Él ve lo que llevamos por dentro. Tenemos que aprender de Jesús, ¿no? Y cuando Jesús enfatiza el corazón, nos vamos a la historia, al Antiguo Testamento, y vemos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, cómo Dios se va revelando en el carácter de lo que Él realmente anhela y desea de sus hijos, que es un corazón sincero, un corazón quebrantado, un corazón humilde, que se humilla, así como lo hizo Jesucristo. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15, su palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Su tierra sabemos que es el corazón. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Un corazón contrito y humillado jamás rechaza el Señor. Y dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Nosotros estamos cansados y el Señor nos hace esa invitación: venid a mí todos los que estén cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos cansados por la vida que llevamos. Él nos va a hacer descansar de ese peso interior que llevamos nosotros. Ese peso que llevamos por una condición de nuestras almas, en el cual la ira o agresividad es contrario a lo que es Jesús, que es manso, en donde el orgullo es contrario a lo que es Jesús, que es humilde. Y ese orgullo vive continuamente haciendo juicio dentro de nosotros y nos hace sentir siempre que nos han ofendido. Siempre nos sentimos como personas ofendidas por el orgullo que llevamos dentro. Otra cosa que es peligroso en la vida de un ser humano y de un hijo de Dios es el éxito. El éxito es un terreno fértil para el orgullo. El hecho de vivir una vida de éxitos en el mundo, con títulos, con logros, con cosas materiales, hace que el hombre sobrevalore su condición. ¿Y cuál es la condición de un hijo de Dios? Dios nos lo dice muy clarito: somos gusanos en la creación divina, somos aprendices de siervos inútiles. Eso lo dice: una vez que hayáis hecho todo lo que yo os he ordenado, podréis decir: siervos inútiles somos. Eso nos lo deja el Señor clarito, pero nosotros queremos ser lo que no somos. Queremos ostentar lo que no somos. Dios no nos ha dejado ningún título en esta vida, más que la de hijos de la familia de Dios, de hermanos de Jesucristo. Y nos tiene una heredad en el reino de los cielos. Es el regalo más preciado que podemos anhelar nosotros. Vámonos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8.
y vamos aprendiendo de Jesucristo, porque Él nos vino a dejar ejemplo, Él nos vino a dar enseñanza con su vida. Él es el camino a seguir, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el maestro, Él es el pastor. Filipenses 2, versículos del 5 al 8, su palabra nos dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta vida, ¿qué es lo más importante, lo más grandioso, lo máximo que pueda existir en esta vida? Si no es Dios. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y en esa condición de dueño absoluto de la creación, de todopoderoso, Jesucristo se humilla a la condición de ser humano, de hombre, ¿no? Y se humilla y es obediente hasta la muerte, para con esa humillación redimirnos, comprarnos a precio de sangre, para que podamos ser perdonados, para que la ira, la justicia de Dios no caiga sobre nosotros y Él se lleve esa ira en su carne, en su sangre, y nos perdone, nos redime con su muerte. Hebreos 5, versículos del 7 al 9. Vamos aprendiendo de Jesucristo. Vamos aprendiendo la verdadera humildad. Esa humildad que hace que Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios, se humille y sea obediente hasta la muerte. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Su palabra dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nos enseña cuán necesario es que en esta vida tengamos padecimientos, porque eso nos va a hacer madurar, eso nos va a hacer crecer, eso nos va a hacer humillarnos, reconocer la condición de seres finitos, de seres que realmente estamos confundidos, pensamos que todo lo sabemos, todo lo podemos, que todo con nuestra capacidad podemos hacerlo. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios, Él se humilló a sí mismo. Nosotros jamás hacemos eso, jamás tendemos a humillarnos nosotros mismos para lograr algo, para lograr mantener la paz en nuestro hogar, para mantener la unidad en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos. Es algo que el hombre por naturaleza no lo hace. En cambio, la naturaleza de Jesús es totalmente contraria. Y Él nos enseña que Él, siendo hijo de Dios, se humilló y por lo que padeció aprendió obediencia. El orgullo es algo que llevamos dentro, es algo que heredamos de esa naturaleza caída de Adán. El orgullo se queja continuamente, la humildad agradece. En la palabra de Dios nunca vemos a Jesús quejándose, nunca vemos a Pablo quejándose. El orgullo divide,
La humildad crea puentes. La humildad es un pacificador. El orgullo divide matrimonios, divide familias, divide iglesias. Preferimos dividirnos que quebrar nuestro orgullo, que dar nuestro brazo a torcer. Es algo innato. El hombre por orgullo es capaz de perder su familia, de dividir una iglesia. Desgraciadamente así está hecho el ser humano. El orgullo espera reconocimiento, la humildad reconoce a otro. El orgullo se escucha a sí mismo. Cuando alguien nos habla, creemos que nos las sabemos todas. El orgullo no permite que nadie le diga lo que uno tiene que hacer. Uno ya piensa que se la sabe. La humildad se habla a sí mismo para corregirse a sí mismo, para saber que uno está errado, para reconocer el error que uno lleva. Permite que los demás nos digan las cosas y aceptan las cosas con amor. El orgullo se revela, la humildad es sometida. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 y 6. Vamos viendo ejemplos de humildad, lo que el Señor en su palabra nos trae, en su mensaje este día nos está hablando a través de su palabra. 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí hay algo importante. La palabra de Dios nos invita a estar sujetos a los ancianos. Los ancianos son las personas que tienen mayor tiempo, conocimiento, servicio, entrega en las cosas de Dios, que ya han sido preparados, discipulados y están confirmados con la palabra de que son siervos de Dios. Y nos invita a ser sometidos a ellos. Y después nos dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo se resiste contra todo lo que tiene que ver con la humildad. El orgullo siempre vive quejándose de que esto es injusto, de que esto no está bien. El orgulloso siempre se vive quejando. El orgulloso siempre, y tomándolo, porque recordemos que esta prédica es más para el que está predicando. El orgulloso siempre se vive quejando. Así vivimos la vida, quejándonos, ¿no? Nunca vemos a gente como Cristo o Pablo quejándose. Ellos reconocen que el que está del lado de Dios siempre va a tener injusticias. Ellos se dan cuenta de eso, pero nunca se están quejando de las cosas. La cruz fue injusta para Cristo. Ellos reconocen que cualquier situación de injusticia no es algo que Dios nos haya ordenado. Cualquier situación que vivimos en esta vida, Dios la ha orquestado. Dios tiene control de todo. Y si nosotros vivimos quejándonos de las cosas que nos pasan como cosas injustas, vivimos quejándonos de Dios. Porque Dios es el creador de todo. Dios tiene control. Dice la palabra que ni una hoja de un árbol se cae, ni un pajarillo se cae del cielo. Los pajarillos, sí. Ni un pajarillo se cae del cielo sin que el Señor tenga control de ello.
todo, absolutamente todo. Él conoce tiene contado cada uno de los pelos de nuestra cabeza, dice la palabra. Tal es el poder. Y a veces vivimos quejándonos de las injusticias de nuestras vidas. Y Dios en su infinito poder tiene orquestado todo lo que nos está pasando para de alguna manera humillarnos y hacernos ver cuán equivocados estamos. El orgullo critica. Y la razón por la cual el orgullo critica es porque siempre ve la paja en el ojo ajeno. La humildad no lo hace porque siempre ve su viga primero. Entonces piensa, ¿cómo voy a hablar de esa paja si tengo una viga en mi ojo? Y la humildad entonces prefiere permanecer en silencio. El orgullo se revela por naturaleza. Es autónomo, es inquebrantable el orgulloso. Cuando la humildad es aprendida es porque la han sometido, es porque Dios nos ha humillado. Es la forma como Dios utiliza en nuestras vidas situaciones en las cuales nos humilla, en las cuales nos hace padecer, nos hace sufrir, para así hacernos ver la condición en la cual estamos viviendo. Y al final la humildad es sometida porque nos han sometido y hemos aprendido por esa experiencia que nos ha hecho pasar nuestro Señor. El orgullo se resiente porque esa es su naturaleza. El orgulloso es resentido. Somos resentidos por naturaleza. No nos pueden mirar mal, no nos pueden decir algo porque nos resentimos. Así somos los orgullosos, resentidos. El orgulloso es insensible a las necesidades de los demás. El orgulloso es insensible a las necesidades de los demás, pero es súper sensible cuando tiene que ver con él. Cuando a los demás les afecta, uno es insensible, pero cuando nos tocan a nosotros, ahí sí brincamos y saltamos y zapateamos. Y la mínima cosa nos ofende. Así es el orgulloso. La humildad siente por el otro. ¿Cuánto de nosotros nos considerábamos personas orgullosas? Que podamos decir, yo no soy una persona orgullosa. A veces no nos hemos puesto a pensar porque, como dice la palabra, estamos ciegos y estamos sordos. No nos damos cuenta. Y Salomón decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque no nos damos cuenta de nuestros pecados ocultos y a veces vivimos una vida y pensamos que estamos bien, porque el orgullo es innato, es nuestra naturaleza adámica, la cual no nos permite ver el error propio, pero la viga de los ajenos sí. Así es el orgullo. El orgulloso se considera humilde. El orgulloso se considera humilde, esa es la naturaleza. Si pudiéramos oír así en lo secreto, tuviéramos una cámara y estuviéramos viendo cómo ora en lo secreto, oiríamos al humilde pedir perdón por ser orgulloso. Y el orgulloso casi nunca pide perdón ni pide por humildad. El orgulloso se cree humilde. Esa es la naturaleza. Nos creemos humildes. Leí una parte donde decía que el orgullo es como un veneno que corre por nuestras venas, ¿no? Todos los días tenemos que limpiarnos del orgullo, así como todos los días barremos la casa, tenemos que limpiarnos de esa basura que corre por nuestras venas, que se llama orgullo. Todos los días tenemos que pedir a Dios que nos limpie de ese orgullo que llevamos dentro, de esa naturaleza que llevamos por dentro. Vámonos a la palabra, libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Este es un versículo que lo menciono muchas veces, porque me identifico
es un versículo que me hace ver la condición donde el Señor me sacó y donde muchas veces me toca trabajar todos los días para tratar de librarme de esa situación en la cual he estado cautivo toda mi vida, ¿no? Vamos al libro de Isaías 64:6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que te hace un enfoque más detallado de la situación real del ser humano, del orgulloso, del hombre jactancioso, de la persona que, bueno, cuando antes de venir a los caminos del Señor, yo creo que por naturaleza tenemos ese gran defecto, ese gran problema que Isaías 64:6 nos lo dice. Estamos, dice la palabra, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. Es decir, cuando mostramos, cuando damos a relucir, cuando hacemos evidente nosotros hacia los demás, todo lo que pueda ser actos de justicia o que nos dé a nosotros valor por lo que somos, profesión, dinero, propiedades. Cuando hacemos relucir esos actos de justicia en nuestras vidas, dice, no somos más que trapos sucios. Así nos considera Dios. Cuando nos jactamos de que yo soy médico, que yo soy abogado, que yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo, con mi trabajo yo me compré esto, yo me compré casa, me compré terrenos, me compré carros, me compré, bueno, todos esos actos que hacen a uno prevalecer, que lo ponen en primer lugar de ser el gestor de todo lo que pasa en esta vida, la palabra de Dios nos ubica. No eres más que un trapo de inmundicia. Eso es lo que el Señor nos considera cuando nos jactamos de ser esto, aquello, de tener esto o aquello, o de haber logrado esto o aquello. Recordemos que Dios siempre nos dice, pongan primero a Dios ante todas las cosas. Es lo que uno tiene que dar gracias a Dios. Todo lo que somos, lo que tenemos es porque Dios así lo ha querido, porque Él lo ha permitido. No porque uno, si tenemos vida y estamos hoy aquí, es porque Dios se ha complacido en que estemos aquí, porque pudimos haber muerto. Sencillo, en un accidente, tantas circunstancias, ahorita que la maldad aquí y en el mundo entero se ha multiplicado, que hay terremotos, sicariatos, podemos morir en cualquier instante. Y solo por la gracia de Dios en este instante tenemos vida. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16. Y así es como tenemos que vivir en nuestras vidas, sabiendo que todo depende de Dios. Y el Señor en su palabra nos los deja explícito. Cuando uno se jacta que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana voy a ir a hacer un negocio, mañana me voy a tal lado, queriendo tener control de la vida, como si uno fuera el gestor de todo lo que va a suceder mañana, el Señor nos los deja claro en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 16. La palabra de Dios dice, Santiago 4, 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del ser humano. Un tiempo aparece y se desvanece como la neblina. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y Dios nos dice en su palabra, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Todo lo que uno haga, antes de siquiera pensarlo, tiene que ponerlo en manos de Dios. Porque si es su voluntad, lo haremos. Y todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para Dios. Hechos 20:24. Es Pablo hablándonos de su vida, de su peregrinar, de su testimonio. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa os hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Y cuántos de nosotros estimamos nuestra vida más que muchas cosas en la vida? Estimamos nuestro trabajo, estimamos... La palabra de Dios incluso dice, si amas más a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, si amas más a ellos más que a mí, no eres digno de mí. Así dice la palabra de Dios. Dios tiene que ser el centro, la roca, lo primero, lo principal, porque Él es la fuente de vida. Sin Dios no estuviéramos aquí en este momento. Pero desgraciadamente vivimos en ese orgullo de desplazarlo a Dios y poner primero todo lo que Dios dice que no debe de ser primero. Santiago 4:6. Santiago 4:6, su palabra nos dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que busca Dios, un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. El cristianismo no es una creencia, no es una doctrina. El cristianismo es una naturaleza. El cristianismo es la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Jesucristo, ¿no? A la imagen de Dios, que es nuestro creador. Colosenses 3:11. Su palabra nos dice, ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no, el ser extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Ser cristiano es haber nacido de nuevo. Una nueva naturaleza hay en nosotros. Al ser crucificados con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo. Y si no hay señales de resurrección, no hay señales de vida. Desgraciadamente, hoy en día muchas iglesias, la gran mayoría de las iglesias, adoctrinan a las personas de tal manera que las hacen actuar como algo que no son. Eso pasa en la actualidad. Jesucristo le dijo a los fariseos que estaban muertos. Eso le dice en Mateo 23:27. Y eso es lo que pasa actualmente en las iglesias. Religiosos engañados con falsas doctrinas. Y Jesucristo ya se los dijo hace 2000 años, se los dijo en su cara, les dijo de frente a los religiosos que ostentaban ser la élite de aquella época en cuanto a ser el pueblo escogido de Dios. En Mateo 23:27 Jesús le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia.
Eso les dijo a los religiosos de aquella época, que no eran más que tumbas vacías llenas de huesos, que estaban muy bonitas, muy pintaditas, muy arregladitas, que lucen maravillosas por fuera, pero por dentro, en su interior, no son más que huesos de muerte, huesos secos, ¿no? Llenos de muertos y de toda inmundicia, le dice. Y el versículo 28 le dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así es como Dios describe a los fariseos, así es como Jesucristo los trata en aquella época. Hace 2000 años ya Jesús manifestaba lo que estaba pasando en las iglesias, en la religión, que eso no es nada diferente a lo que pasa en la actualidad. En la actualidad las iglesias visten a los muertos, los maquillan y los hacen actuar como algo que no son. Las iglesias están llenas de muertos maquillados, porque recordemos que los muertos son los que no han nacido de nuevo. Las iglesias están llenas de muertos maquillados que los hacen actuar como algo que no son. Les ofrecen salvación con una oración, rapidito, ya tienes vida eterna. Los adoctrinan con actividades religiosas. Y cuidado, vayan a pensar que estoy diciendo que está mal decir amén o aleluya, pero los adoctrinan con palabras repetitivas que comienzan a aprender a hablar religiosamente. Amén, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, y llevan una Biblia en sus manos, ¿no? Ya hicieron la oración de fe, son salvos. Eso es lo que hace la religión hoy en día. Maquilla a muertos y los hace sentir que están vivos. ¿Cuándo se pone de manifiesto la naturaleza de un cristiano? La naturaleza de un cristiano se pone de manifiesto cuando vienen los tiempos de crisis, cuando Dios nos pone a prueba. Por eso la palabra dice, seréis probados, y probados en fuego. ¿Qué pasa si se derrama, si tengo aquí esta taza llena de agua o de café? Al derramarse la taza, se va a derramar café. Cuando alguien hace algo incorrecto contra nosotros, nos molestan, nos llenamos de ira, de rencor y rebosamos. ¿Qué vamos a rebosar de lo que estamos llenos por dentro? Así como la taza al rebosarse, si está llena de café, va a rebosarse de café. Un hijo de Dios, al ser probado en estas circunstancias, tiene que revelarse el carácter de Cristo. Tiene que ser manso y humilde. Un hijo que no es de Dios, ya se imaginan de quién es hijo, va a reaccionar con ira, con resentimiento, con amargura, con enojo, con griterío, con palabras feas. En los momentos difíciles seremos probados. Ahí se pone en evidencia la naturaleza de lo que estamos hechos, ¿no? Vamos a pagar mal con mal. ¿Qué hizo Cristo cuando vio al ladrón, a la prostituta, al violador, al criminal? Lo vio con compasión, lo vio como oveja sin pastor, con ojos de misericordia. El Evangelio es una naturaleza, nos fue concedido una naturaleza divina que expresa a la persona a la que pertenecemos. Cristo es nuestra identidad, Él es nuestra naturaleza y nos debemos expresar como Él. Si somos hijos de Dios, tenemos que expresarnos conforme a la naturaleza que llevamos dentro. Vamos al libro de Romanos 5:12. La palabra de Dios dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. El hombre está muerto en vida. Un muerto no oye, no ve, no entiende, no obedece. La única manera de vivir es naciendo de nuevo. Por eso que vemos, y por eso que mencioné que la religión ha maquillado a los muertos. Y vemos iglesias llenas de muertos maquillados, que no oyen, no ven y no entienden la palabra de Dios. Que los días pasan y sus vidas, cuando son puestos a pruebas, rebosan el carácter, pero no el carácter de Cristo. Lamentablemente, eso nos pasa muchas veces, porque estamos llenos de mucha ira, mucho enojo, cosas que en nuestra vida ocupan el espacio que debería ocupar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. La única manera de vivir es naciendo de nuevo. Recordemos que heredamos la naturaleza caída de Adán, que estamos muertos, somos muertos que no tenemos vida. Y la única manera de tener vida es volviendo a nacer. Jesús le respondió, Juan 3:3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Adán estamos muertos. Cristo es el nuevo Adán. Él nos justifica, la justicia de Dios recae sobre Él. Muere el justo por los injustos. Muere Cristo por nosotros, los pecadores. Pasamos de muerte a vida. Segunda de Timoteo 2:11. Y es así como tenemos que vivir nuestra vida, crucificando ese viejo hombre, resucitando juntamente con Cristo, viviendo cada día, tomando la cruz y siguiéndolo a nuestro amo y Señor. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso pasa cuando nacemos de nuevo. Dejamos esa naturaleza pecaminosa, nos despojamos del viejo hombre, pero eso tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días, para que Cristo viva en nosotros, tenemos que crucificar la carne, el viejo hombre. Romanos 8:36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. La palabra de Dios nos dice, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Constantemente tenemos que estar crucificando a nuestro cuerpo. Tenemos que estar deponiendo todo lo que nos gusta. Ya no vivo yo, dice Pablo. Si tenemos la naturaleza de Cristo, tenemos el carácter de Cristo, tenemos la voluntad de Cristo, tenemos la vida de Cristo. Ya no vivimos nosotros. Si ya no vivimos nosotros, ya nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo que el mundo nos ofrece, queda allá, porque somos peregrinos, somos forasteros, eso no es nuestra vida. Ahora Cristo vive en nosotros, esa es nuestra naturaleza, eso tiene que revelarse por naturaleza propia, no es algo que tenemos que hacer para lograr alcanzar el reino de los cielos, es algo que ya vive en nosotros porque ahora Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, la vida que ahora vivo, la vida que ahora Dios nos da, la vida que ahora Dios me da, ya no la vivo para mí, la vivo para Cristo. Le pongo mis anhelos, mis deseos, todo lo que a mí me fascina, todo lo que la carne pide. ¿Para qué? Para vivir la vida que Cristo me dio. Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la naturaleza de un hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, el vivir es Cristo, tiene que ser Cristo manifestado, Cristo expresado. ¿En qué? En mi vida, en mi conducta, en mi carácter, en mi forma de actuar, en mi forma de proceder, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir. Eso es que Cristo vive en mí. Y el morir es ganancia, es decir, tengo que deponer lo que yo soy. Es una decisión que debemos tomar cada día. Mateo 10, 38, 39. La palabra de Dios nos dice en Mateo 10, 38, 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando Cristo fue crucificado, ¿qué pasó? Murió. Tomar la cruz, ¿qué significa? Morir. ¿Y quién va a morir? El Adán, el fariseo, el orgulloso, el iracundo, el mentiroso, el murmurador, el hipócrita. Ese viejo hombre tiene que morir, ¿no? Y es algo que tiene que ser todos los días. Tenemos que crucificarlo, como decía el versículo anterior, todos los días. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y eso lo dice el Señor. Es decir, si no hacemos eso, no somos dignos de Dios. El que haya su vida, es decir, el que logra vivir aquí una vida satisfactoria, a plenitud, con logros, con triunfos, con todo lo maravilloso que nos ofrece la naturaleza, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que vivo para mí. El que haya su vida, la perderá. ¿Y dónde la va a perder? ¿Dónde perdemos la vida? Cuando ya partamos de aquí, allá, en el infierno. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, si uno muere a todo lo que esta vida nos ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los placeres que nos ofrece el mundo, si uno muere a esa vida, vamos a hallar la vida eterna. En la medida que la carne es crucificada, Cristo vive en nosotros. Siempre manifestamos la naturaleza que gobierna nuestra vida en las situaciones extremas, como vimos anteriormente, ¿no? Hay situaciones que estamos viviendo actualmente en los últimos tiempos. Vemos cómo son tiempos peligrosos, la maldad se ha multiplicado y el amor se ha enfriado. Hablar de Dios es como algo no es para nosotros, dice la gente, no les interesa. No, Dios existe, yo creo en Dios, Dios es bueno, Dios me ama. Creen en un Dios donde todo es amor, pero de lejitos nomás. Entonces, la maldad y el amor hacia Dios está realmente, está frío, la gente no quiere saber de Dios, para nada. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo
3, del 1 al 5. La palabra de Dios dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que los estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿no? Dice que en los postreros tiempos, es decir, en los actuales tiempos, hasta el mismísimo Lucifer se va a disfrazar de ángel de luz. Y sus ministros también en ministros de luz. Es decir, vamos a ver a gente con Biblia en la mano, parado en los púlpitos, predicando un falso evangelio. Eso va a pasar en los actuales tiempos. Eso está pasando en los actuales tiempos. Viendo cómo engañan al pueblo de Dios, cómo lo maquillan, cómo maquillan a muertos, haciéndolos creer que están vivos. Y en esas situaciones peligrosas y de angustia es cuando realmente conocemos la naturaleza, ¿no? Ya antes lo había mencionado, un ejemplo de la naturaleza mismo, donde de pronto se comienza a quemar todo el bosque. Y el ser viviente, los seres vivos, por su naturaleza van a huir, ¿no? Los peces van a comenzar a huir a través del agua, a través del río. Esa es la naturaleza del pez. Las aves van a comenzar a volar y a escapar del peligro a través del aire, a través de volar. Y los roedores van a tratar de huir a través de las cuevas, de meterse, ¿no? El Señor nos va a llevar a nosotros, a sus hijos, a ese terreno de peligro, de tribulación, de angustia, para despojarnos del orgullo, así como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con el faraón, ¿no? En la Biblia encontramos historias de ese rey arrogante, prepotente, que ostentaba ser el creador de muchos de los logros de Babilonia en aquella época, él ostentaba ser un dios. Y el Señor lo llevó por 7 años y lo llevó al monte a vivir como una bestia comiendo el pasto, como el ganado. Y totalmente como un animal. Así vivió Nabucodonosor. El faraón creía que era un dios. Y el Señor lo atormentó con 10 plagas. Y al final la última plaga que llegó fue la muerte de los primogénitos, porque Dios mismo endureció el corazón del faraón para humillarlo. Y Dios nos va a humillar. Lamentablemente hay cosas que uno quisiera escapar de la vida para no pasar por el desierto, por las pruebas, por la tribulación. Pero Dios nos va a humillar, Dios nos va a quebrantar, Dios nos va a hacer pasar por situaciones que no deseamos. Porque lamentablemente uno a sí mismo no se humilla. No lo hace como lo hizo Cristo, que se humilló a sí mismo, se despojó de la grandeza de ser Dios todopoderoso, dueño y amo del universo, y vino y adoptó la forma de hombre. Uno no lo hace. Uno es cómodo, es placentero, le gustan las cosas bonitas. Cuando ya le incomoda algo, ya no lo hace. Siempre, si me pudieran llevar la iglesia a la casa, fuera bonito, estuviera ahí. Pero Dios nos va a hacer pasar por el desierto. Dios nos va a hacer sufrir. Pero la corona, lo que nos espera, ese tesoro escondido, esa perla preciosa que dice la palabra de Dios, es para siempre. Es como cuando uno estudia 3, 4, 5, 6 años para lograr un título. La vida que vamos a vivir, esta vida que es como la neblina, que es efímera, no es nada comparado para lo que nos espera en la eternidad.
Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y hay cosas que yo tengo temor de pasar, porque cuando uno está en la tribulación se angustia, piensa que no va a salir, que las cosas van a ponerse peores. En medio de la tribulación, del sufrimiento, siempre uno piensa peor, para más, que todo se va a ir complicando. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ninguna prueba o tribulación que el Señor nos ponga va a ser mayor a la que nosotros podamos resistir. Esa es la palabra de Dios y esa es nuestra garantía. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hay algo que todavía nos da todavía mayor tranquilidad al saber que somos hijos de Dios, que tenemos un Dios todopoderoso. Y que dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en el Salmos 91 tenemos esa tranquilidad, ese descanso, ese reposo de saber quién es Dios, quién es nuestro Dios. Y si estamos habitando al abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que Dios quiere, que habitemos. Habitar es una palabra que implica vivir, estar ahí, permanecer, no ser visita. Salmos 91, del 1 al 12, la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Eso es mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es el Dios poderoso en el que confiamos, nuestro Padre Celestial. En Él moramos. No tenemos que temer mal alguno, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas al que pueda matar el cuerpo, dice la palabra. Teme al que puede matar el cuerpo y el alma, que es Dios. A Él tenemos que tenerle miedo. Una vez que hemos entendido quién es Dios, cuál es la naturaleza de sus hijos y que desgraciadamente heredamos esa naturaleza caída, ese fariseo que llevamos dentro por naturaleza, ese orgulloso, ese hombre iracundo, resentido, murmurador, hipócrita. Todo eso llevamos. Eso somos por naturaleza. Unos somos más que otros. Pero eso tenemos que ir matando, eso tenemos que ir crucificando en nuestras vidas. Si Cristo, siendo Hijo de Dios, se humilló,
y aprendió y padeció, y por lo que padeció aprendió obediencia para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que hacemos su voluntad, ¿no? Espero que Dios nos haya hablado, que me haya hablado, que nos haya quitado la sordera, la ceguera, para poder conocerlo cada día más su voluntad. Pongámonos de pie para terminar. Vamos a terminar en oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor bendito, Rey de Reyes, Creador del universo, Dios de lo imposible, dador de vida, Señor. Nos diste un regalo inmerecido que es Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor bendito. Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados, tu ira, Padre. Él nos redimió, nos compró con sangre, Señor. Él pagó el precio de nuestro pecado, Señor. Padre amado, líbranos del fariseo que llevamos dentro, del viejo hombre que heredamos de Adán, Padre, de esa naturaleza orgullosa, iracunda, murmuradora, arrogante, prepotente, vanagloriosa, ese trapo de inmundicia, Señor, ese ser humano que en vez de unir divide, que en vez de ser pacificadores puede causar mucho daño en la familia, en el hogar, en la iglesia. Líbranos, Señor, de ese viejo hombre, Padre amado, que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, darnos una nueva vida, Señor. Pon en nosotros ese corazón de carne, ese corazón que pueda recibir esa semilla, esa palabra, y pueda tener una nueva vida, Señor, y pueda dar frutos al 30, al 60, al 100 por uno, Padre amado. Padre, tu palabra dice que tú irás añadiendo a la iglesia todos los que tienen que ser salvos, Señor. Señor, lo que estamos aquí, Señor, transfórmanos, danos una nueva vida, Padre, para que podamos cada día hacer tu voluntad, vivir conforme a tu palabra, tener el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Esa naturaleza que nos hace ser tus hijos, Señor bendito. Gracias, mi Dios, por la vida de todos los que estamos aquí, por la vida de los que han venido y por la vida de los que han de venir, Señor bendito. Que seas tú obrando en nosotros, Señor, cada día, librándonos cada día de ese viejo hombre y que podamos tener el deseo, el anhelo, el querer como el hacer tu voluntad para crucificar todos los días ese hombre pecaminoso, orgulloso e iracundo, Señor. Gracias, mi Dios, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.